Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muchachos. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy, ¿qué ha pasado? ¿Se han dormido, creo? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Alison? ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado el día de hoy, ¿Qué ha pasado? Jóvenes, están publicadas las notas, jóvenes, en el aula virtual del examen. Si tienen alguna pregunta sobre su examen, no sé si tienen alguna duda, algo que no les haya salido, no sé si ustedes jóvenes, Alison, José, no sé si tienen alguna duda sobre el examen. ¿Ninguna, muchachos? ¿Todos están de acuerdo? ¿Todo conforme? ¿Qué dice Alison? Ya, todo bien entonces. Dime, José, ¿alguna pregunta? Ya, supongo que las notas del proyecto las estaremos colocando el día de mañana, ¿no? Mañana sábado, donde están las notas del proyecto. Estoy todavía en proceso de revisión, hay que revisar uno por uno y ahí se ponen las notas. ¿Ya? El proyecto, ¿cuánto les dije que era? A ver, vamos a verlo, ¿ya? Para responderles con exactitud. Vamos a ver cuánto es la nota. Creo que es 20%, ¿ah? 20% del total, les dije, creo, si no me equivoco. A ver, vamos de todas maneras, se los confirmo al 100%, ¿ya? Para que no hayan dudas. A ver, un segundito. A ver, un segundito. Estoy abriendo el registro. Pero sí, yo creo que es 20%, si no me equivoco. Listo, ahora sí lo tenemos acá para la T2. T2. Esto no es. A ver, un segundo. Notas, acá está. Claro, todas las evaluaciones continuas tienen un peso. 30% es José, exactamente, 30%. En la T2 es 30% la calificación. Es 30% la presentación del informe, 30% el promedio de evaluaciones continuas y 40% su examen. Esa es la forma de cómo se califica. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, esa es la calificación entonces, ¿ah? 30%. 30% del informe, 30% el promedio de evaluaciones continuas y 30% el examen. Y con eso sale su nota T1. ¿Ya? Esa sería la respuesta, ya confirmada. El examen es 40%. El examen 40%.
¿ya? Y las evaluaciones continuas es 30%. Entonces, ustedes tienen evaluaciones continuas, lo multiplican por 30%, más el informe final, informe por 0.30%, más la nota del examen por 40%. Y con esto sale su nota T2. ¿Correcto? Listo. De esa manera. De esa manera. ¿Está claro, jóvenes? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya está bien. Esto es sencillo de recordar. Sencillo de recordar. ¿Ya? Entonces, no olvidarse entonces los pesos, ¿no? Que son muy importantes a la hora que ustedes calculan sus promedios, ¿no? A la hora que calculan sus promedios. Y evaluación escrita, perfecto. Ahora, en las evaluaciones continuas, jóvenes, son 4, pues, ¿no? 4 evaluaciones continuas, ¿no? Para la T2, las evaluaciones continuas, jóvenes, son 4, recuerden, ¿ah? Son 4. ¿Ya? Es desde la evaluación continua 8, la 9, la 10 y la 11, ¿no? 8, 9, 10 y 11. Esa es la evaluación para la T2. Ya la evaluación continua, jóvenes. Acá está. Esta es la evaluación continua. Ya no olvidarse. Ya se supone que ustedes han hecho sus evaluaciones continuas. Ahí está, ¿no? De ahí sale el 30%. Esta es evaluación continua. El informe ya, bueno, ustedes saben que se califica de 0 a 20 y el examen también ya tienen su nota. O sea, ustedes ya tienen, jóvenes, tienen esta nota, ya la tienen, ¿no? Porque ustedes esto lo tienen en el aula virtual, pues, ¿no? Esta nota la tienen. Suman todo, entre 4 les sale este promedio. Esta nota también lo tienen. Lo único que le falta a ustedes es su informe nada más, ¿no? Pero el informe saben que se califica de 0 a 20 y para eso tienen que ver ustedes la rúbrica. La rúbrica que está publicada en el aula virtual, ¿no? La rúbrica de evaluación. Ustedes ven la rúbrica y se van a dar cuenta ya cuánto tienen también, ¿no? Porque ahí está cuántos puntos tienen por cada ítem que han presentado, ¿no? Y ahí sale su promedio. ¿Está bien, jóvenes? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro? Todo claro, claro. ¿Sí? Ya está. Perfecto. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Si es que no hay ninguna pregunta, nada respecto al examen, todo está claro. Vamos a continuar entonces. Miren, la clase del día de hoy va a ser muy importante, ¿eh? Muy importante. Recuerden, jóvenes, que el examen final, ya cuando ustedes entren ya a lo que es examen final, el examen final, jóvenes, pesa el 40% de la nota. La T1 es 15%. La T2 es 15%. 15%. ¿No? O sea, ahorita para que con los pesos generales, ¿no? El examen parcial es 30%. Y el examen final, miren, es el peso más alto. La evaluación final, ¿no? 40% de la nota. Y en la evaluación y en el examen final, ¿desde dónde viene? Yo me imagino, todavía no les confirmo, pero desde la semana 8 hasta la semana 14, ¿no? Todas estas semanas, 9, 10, 11, 12, 13. Todo esto de acá viene en el examen final. ¿Correcto? Por eso les digo, o sea, probablemente, todavía no les confirmo, les digo, ¿no? Todavía no les confirmo, ¿no? Porque todavía, como falta todavía la próxima semana, ya les estoy indicando exactamente todo lo que viene. Pero al parecer va a venir desde la semana 8. Desde la semana 8. Pero les voy a confirmar, ojo, les voy a confirmar. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso pesa el 40% de la nota. Entonces, jóvenes, no descuidarse,
Porque hay algunos que ya, como ya salieron bien en esto, en esta nota acá, de repente por acá tienen 15, acá tienen 14, supongamos que acá sacaron también 14, pero vean cómo serían las notas de este alumno. 15 por 0,15, ¿cuántos puntos serían ahí? 15 por 0,15, para que vean cuántos puntos tienen, ¿no? Porque eso ustedes lo pueden ir sacando, ¿no? Eso lo pueden ir sacando. Entonces dicen, ¿no? 15 por 0,15, eso es 2,25 recién. 15 por 0,15, esto es 2,25. O sea, es nada, ¿no? Ahora, 14 por 0,15, 14 por 0,15, ¿cuánto es eso? 2,1. Entonces ahí tiene 2 puntos realmente, ¿no? 2 puntos. Ya, acá, supongamos, sacó 14 por 30%, 30%, es igual a 14 por 0,3, eso es 4 puntos tiene acá, ¿no? 4 puntos. 4,2, ¿no? 4,2. Entonces, ¿cuánto tiene recién? Tiene 5, 5, 4, 6, 8. 8,55. Entonces, ¿le falta qué cosa? La evaluación final. Y la evaluación final tiene Khan Academy. Tiene la presentación final del trabajo y más exposición. Tiene las evaluaciones continuas, ¿no? Las que quedan, ¿no? 12, 13 y nos quedaría la evaluación continua 13, 14 y 15, ¿no? Acá va la evaluación la 13, la 14 y la 15. No, 12, 13, 12, 13 y 14, nada más está, ¿no? Y tiene el examen. Esto, jóvenes, todo esto tiene que cubrir lo que le falta, pues, ¿no? Lo que le falta. Y hay estudiantes que se descuidan, ¿no? Como ya acá dicen, estoy casi aprobado ya, me falta poquito, y acá en el examen final sacan 0,5. 0,5. 0,5 por 0,40, ¿cuánto es? 2 puntos. 5, 5, 10, jalado. O sea, y hay estudiantes así jóvenes, que se descuidan totalmente. Ya no presentan tareas, no hacen las evaluaciones continuas, no hacen el trabajo, no exponen, ¿no? Cada académico no lo presenta, ¿no? Examen. El examen todo es interpretación. Entonces ahí la calculadora les ayudará a calcular, pero si no han entrado a clases no saben interpretar. Entonces, si no sabes interpretar, ¿qué marcas? Tienes la respuesta ya, X me salió 10, pero ¿qué significa eso? Si no has entrado a clases, si no has estudiado, entonces no vas a poder marcar. ¿Cuál marco? Ya, y ahora todas dicen 10, pero diferente interpretación. Todas las claves dicen 10, pero la interpretación es diferente. ¿Cuál es? En ese momento no te vas a poner a revisar tu cuaderno, ¿no? No, que llamo a mi amigo que es matemático. No, yo no sé nada de economía, te dice. Y a mí también me sale 10, pero no sé interpretar. ¿Se dan cuenta? Entonces, se confían jóvenes y ahí viene el problema. Entonces, no confiarse, muchachos, entrar a las clases y no perder las notas, no perder las notas, ¿ya? Porque vean que ahí sería complicado que ustedes pues no aprueben, ¿no? No aprueben, ¿ya? Entonces, jóvenes, bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre la evaluación. José, respecto a los seminarios, ahorita hay un seminario confirmado, ¿no? Hay un seminario confirmado. El otro podríamos ver dependiendo del tiempo, ¿ya? Voy a ver, ¿ya? Voy a tratar de... Pero en clases nosotros tratamos de cerrar, por lo menos en la última clase vamos a hacer un repaso, en la última clase, ¿ya? Y luego aparte un seminario. ¿Ya? Entonces, con eso yo creo que ustedes pueden estar bien. Pero no pierdan de vista, por favor, las clases. No pierdan de vista las clases. No confiarse en estos últimos momentos. Muy bien, jóvenes. Continuamos entonces. ¿Ya? Para los que recién han entrado,
jóvenes, si tienen alguna pregunta, algún reclamo de su nota del examen, es ahora o nunca, porque tienen ustedes, después de publicada la nota, tienen todo el día para poder observar o decirme, ¿no? Por ejemplo, acá me puede decir, profe, esta pregunta, ¿correcto? Todavía no te puedo decir de eso, Iván, todavía no te puedo decir eso, todavía está se está proyectando esas, pero normalmente son 5, pues, ¿no? Ya nosotros hemos visto que en la T2, en la T1, en el parcial, siempre vienen 5, ¿no? Deben ser 5, pues, ¿no? No creo que sea más, 5 preguntitas, ¿ya? Pero como les digo, pues, la pregunta 1, si tiene para marcar, bueno, eso de marcar hay que resolver. Por ejemplo, dicen, ay, la integral, la derivada parcial cuando x es 5. ¿Verdadero o falso? Pero para que tú pongas verdadero, ¿qué tienes que hacer? Resolver, ¿no? Igualito, ¿no? Entonces hay algunos puntos teóricos y algunos para resolver. O relacionar, ¿no? La integral con su antiderivada, ¿no? O una función con su antiderivada. Entonces, para que hagas eso, ¿qué tienes que hacer? Integrar. Entonces, dentro hay operaciones que hay que hacer, ¿no? O a veces en la pregunta 5 te dicen, no, calcule el ingreso, la función de ingreso, el punto máximo, el punto mínimo, el grafique, ¿no? Entonces ya en una sola pregunta hay varias cosas que hacer, ¿no? O sea, son 5 preguntas, pero ¿qué hay que hacer en cada una? Ya dependerá de la formulación del examen, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, el día de hoy nuestra clase va a ser interesante, ya lo van a ver, ¿ah? ¿Qué temas, jóvenes, se aprendieron? ¿Qué hicimos la clase pasada, muchachos? A ver, pensando qué hicimos la clase pasada, ¿qué tema hemos hecho? ¿Qué han calculado, jóvenes? A ver, jóvenes, conjunto de variables. No, no, a ver, ¿qué hemos hecho? A ver, recuerden, jóvenes, ¿qué es lo que hemos hecho en la clase anterior? En la clase de teoría, ¿no? Porque esto ya es práctica, ¿no? Excedentes, no, eso ha sido, no, ya muy bien, Jacqueline, derivadas parciales, ¿no? Lo que hemos hecho es derivadas parciales, muy bien, Jacqueline, muy bien, ¿ya? Ojo, no olvidarse siempre, ¿eh? Algunos de repente no han estado muy atentos, pero hemos hecho derivadas parciales, y a la hora que yo les puse la diapositiva y decía, pues, ¿no? Este es lo que hemos hecho en la clase pasada. Es el mismo tipo. Derivadas parciales, ¿no? Funciones de varias variables. Este es el tema, ¿no? Sino que el día de hoy vamos a hacer la clase práctica. Pero ya hemos hecho la teoría, ojo. Ya hemos hecho la teoría. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿la teoría qué me dice? Algo rapidito nada más. ¿Ya? Z es una función de... Por ejemplo, esta es una función de 2 variables, ¿no? Acá hay 2 variables. 2 variables. Independientes, ¿no? Cuando decimos 2 variables, nos referimos a estas, ¿no? 2 variables independientes. Y esta es una variable, la variable dependiente, ¿no? Variable dependiente. Eso es lo primero que hay que identificar. Bueno, acá yo puedo derivar z con respecto a x, ¿correcto? Esa sería una primera derivada. Y puedo derivar z con respecto a y. A estas se les llama, estas son derivadas parciales. ¿Por qué se le dice derivadas parciales? Porque derivamos con respecto a cada una de las variables, ¿no? Con respecto a x, con respecto a y. Jóvenes, pregunta, cuando yo derivo con respecto a x, ¿quién es constante ahí? ¿A quién asumimos como constante? Cuando derivamos con respecto a x, ¿qué variable asumimos como constante? A y, muy bien, ¿no? Entonces acá, cuando yo derivo con respecto a x, jóvenes, lo voy a poner así, ¿ya? Y constante, ¿no? Y constante. Y cuando derivo con respecto a y, x constante, ¿ya? A estas también se le llama derivadas de primer orden. De primer orden.
O mejor dicho, primeras derivadas, ¿no? Así se le llama, derivadas de primer orden. Así se les llama. Derivadas de primer orden. Muy bien, Luz. Ahora, acá, esta derivada con respecto a x, yo la puedo volver a derivar, jóvenes. A la derivada de z con respecto a x, la puedo volver a derivar. A esta derivada la vuelvo a derivar con respecto a x. ¿Correcto? Es como cuando ustedes derivaban, pues cuando tenían esto, ¿no? F de x igual a x al cubo. Entonces ustedes podían volver a derivar, ¿no? La derivada es 3x al cuadrado. Ustedes podían volver a derivar. Y esto era 6x. Si quieren, vuelven a derivar. Y esto es igual a 6. Y si quieren, vuelven a derivar la cuarta derivada, que es 0, ¿no? O sea, yo puedo seguir derivando, ¿no? ¿Correcto? Lo mismo puedo hacer acá, pues. Yo a la derivada con respecto a x, a ese resultado lo vuelvo a derivar. ¿Ya? Y esta es la derivada de la derivada, ¿no? Esto lo puedo escribir así, miren, ¿eh? Segunda derivada de la función con respecto a x, así lo escribo. ¿Correcto? Segunda derivada de la función con respecto a x. Pero también puedo hacer esto. A la derivada de z con respecto a x, a esta derivada, puedo volverlo a derivar, pero ya lo voy a derivar, ya no con respecto a x, sino lo derivo nuevamente, pero con respecto a y. Miren, esto está yendo así, ¿no? Me está indicando que yo estoy derivando con respecto a y. ¿Y esto cómo lo escribo? Ah, esto puede ser la segunda derivada de z. Primero derivé con respecto a x y ahora estoy derivando con respecto a y. Así se escribe. ¿Ok? Estas serían las segundas derivadas. Y acá también puedo hacer lo mismo, también puedo hacer lo mismo. A la derivada de z con respecto a y, puedo volver a derivar con respecto a x, ¿no? Puedo volver a derivar con respecto a x. ¿Y esto cómo lo escribo? Segunda derivada de z, primero está derivado con respecto a y, y luego a eso lo hemos derivado con respecto a x. A la derivada de z con respecto a y, puedo volverlo a derivar, pero ahora lo voy a derivar con respecto a y nuevamente. Ah, entonces ¿esto cómo se escribe? Segunda derivada de z con respecto a y, y acá le ponemos el 2, que significa que hemos derivado dos veces con respecto a y. Estas de acá, a estas de acá, se le conoce como derivadas de segundo orden. Son las derivadas parciales o segundas derivadas, ¿no? Derivadas parciales de segundo orden. Así, de segundo orden. Jóvenes, ¿se entendió, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí? Entonces es volver a derivar nada más, ¿no? Es volver a derivar, la derivada de la derivada. Otra forma de denotar lo mismo, porque ojo, acá hay notaciones que ustedes pueden encontrar en el libro, en las separatas, en las PPTs, ¿no? Es esta, mira. Igualito, ¿no? Yo tengo tengo z, sino que quiero que vean cómo es la notación, que al final es lo mismo. Tengo z como función de xy. ¿Correcto? Listo. Hemos dicho que acá a esta z la podemos derivar con respecto a x, ¿no? Entonces, a la función, a f de xy, lo voy a derivar con respecto a x. Esa sería una derivada. Eso significa lo mismo, ¿no? Significa la derivada de la función con respecto a x, ¿no? Y también puedo volver a derivar a la derivada de la función, pero la derivo con respecto a y. Esto es lo mismo que he escrito acá. En vez de poner derivada de z con respecto a x, puedo poner f de x, f de y. O también podría poner así, z de x, z de y. Es lo mismo, ¿no? Derivada parcial significa esto, ¿no? Derivada parcial. Muy bien. Ya. Y a esta podemos volver a derivar. A la derivada, jóvenes, con respecto a x, a esta derivada con respecto a x le puedo derivar otra vez, ¿no? Ahora, ¿con respecto a quién? Con respecto a esta la puedo volver a derivar con respecto a x. Miren, ¿ve? Esto lo veo para allá, ¿no? La derivada con respecto a x vuelvo a derivar con respecto a x. A la derivada con respecto a x vuelvo a derivar, pero ahora con respecto a y. ¿Ok? Puedo escribirlo así. Y acá también algo similar. A la derivada con respecto a x, no, este es con respecto a y, podemos volverlo a derivar nuevamente.
a esta derivada parcial con respecto a y, puedo volver a derivar con respecto a x, ¿correcto? Y puedo derivar con respecto a y. Puedo volver a derivar. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos esta notación, lo leemos para la derecha, ¿no? Para allá. ¿Cómo leo esto? De la segunda derivada con respecto a x. La segunda derivada con respecto a x, ¿no? Esta es la derivada con respecto a x y nuevamente hemos derivado, pero con respecto a y. Acá, la derivada con respecto a y, estamos derivando con respecto a x. Acá es con respecto a y, perdón. Acá hay un error, ¿no? Le puse con respecto a y nuevamente, a x. Este es con respecto a y. Volvemos a derivar con respecto a y. ¿Listo? Ya está. Estas igualitos son derivadas de segundo orden. Segundo orden. Y estas son las derivadas parciales de primer orden. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué dicen? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro, muchachos? ¿Todo claro? Lo voy a poner acá ya. Son notaciones nada más, ¿ah? Se supone que esto ustedes lo han revisado pues en los videos, ¿no? Porque ustedes han hecho la parte práctica de esto ya, ¿no? Simplemente estamos nosotros recordando, ¿no? Recordando lo que ustedes ya han revisado, jóvenes, ¿ah? Ahora, todo esto tiene aplicación. ¿Ya? Si ustedes le hacen un print a esto, tienen el resumen de todas las PPTs que tienen acá, ¿no? Ya, entonces acá ustedes tienen la parte de aplicación. Básicamente la parte de aplicación, y con esto yo empecé la clase anterior, yo les dije, ¿no? Por ejemplo, una aplicación de esto, ¿no? Tenemos una función de costos, por ejemplo, C es una función de Q sub 1 y Q sub 2. ¿No? Es una empresa que produce dos bienes, ¿no? Entonces esta es la cantidad producida del bien 1 y la cantidad producida del bien 2 y este es el costo, ¿no? A esta función le hemos dicho que se llama función de costos conjuntos, ¿no? Esta es una función de costos conjuntos, por ejemplo. Entonces, yo acá puedo derivar C. Podemos derivar C con respecto a Q sub 1, a la cantidad producida del bien 1. Y también podemos derivar C con respecto a la cantidad producida del bien 2. Estas son derivadas parciales, ¿no? Bueno, estos que están acá son los costos marginales. Costos marginales. Estos son costos marginales. Y esta primera sería el costo marginal del bien 1, ¿no? Costo marginal con respecto al bien 1. Vamos a poner de frente del bien 1, ¿eh? Y este es el costo marginal cuando se produce el bien 2, ¿no? Listo. Esa sería una aplicación, por ejemplo, ¿no? Costos marginales, tenemos demandas marginales, producción marginal, que es la productividad. ¿Ok? Entonces ahí tenemos varias aplicaciones de las derivadas. Y el segundo orden se aplica, por supuesto. La próxima semana tenemos máximos y mínimos. Lo que hicimos, jóvenes, con una variable, pero ahora lo hacemos con función de dos variables. Máximos y mínimos vamos a hacer. Máximos y mínimos de funciones de dos o más variables. Máximos y mínimos. ¿Ok? Listo. Entonces, jóvenes, acá esto es todo lo que ustedes tienen que recordar. Si le hacen un print, ahí está toda su teoría, ¿no? Entonces acá pueden leer rapidito, ¿no? Las derivadas parciales, cómo se calculan, qué son derivadas de primer orden, cómo se encuentran las derivadas de segundo orden, la notación, acá tenemos dos notaciones, y tenemos la aplicación en lo que es costos marginales. Por ello, jóvenes, nosotros en la clase pasada planteamos, y es también obviamente en esta clase que es la continuación, planteamos que al finalizar la sesión, ustedes iban a poder resolver problemas vinculados a la economía, como la que hemos visto ahí, costo marginal, por ejemplo, costos marginales, utilizando funciones de varias variables y las derivadas parciales, ¿no?
Pero acá, ¿qué es lo importante? Que ustedes interpreten el resultado, jóvenes, de forma coherente. Eso es lo importante, ¿no? Interpretación, claro. Yo meto esto a la calculadora y la calculadora me va a dar, que me va a decir que, ya, esto me salió 10. Ya, ¿y qué significa? Eso no está en el aire, ¿no? Eso no te va a decir la calculadora. La calculadora no te va a decir no te va a interpretar resultados. Jóvenes. ¿Ya? Eso lo van a aprender acá, en la clase, ¿no? Solo en clase van a poder ustedes aprender esas interpretaciones. ¿Ya? Entonces, porque en el examen, claro, ustedes van a tener que, les van a pedir, usted el costo marginal cuando se producen 10 unidades del bien 1 y 20 unidades del bien 2, e interprete el resultado. Y en las claves, todas están las interpretaciones. ¿Cuál escribo? En todas sale 10. ¿Cuál marco? Hay que saber interpretar entonces, ¿no? Para poder marcar la respuesta, porque la respuesta la pueden hallar con calculadora. Hay que aprender, jóvenes, a interpretar los resultados. Muy bien, acá tenemos algunos ejercicios. ¿Ya? Yo voy a hacer de acá un par, jóvenes, voy a hacer un par y el resto va a quedar para ustedes. ¿Ya? Yo voy a empezar con este. Voy a empezar con este de acá. ¿Ya? Vamos a hacer un par de estos. Me piden que haya la derivada parcial con respecto a X y con respecto a Y, ¿no? Porque me dicen calcular derivadas parciales de primer orden. Vean el tema lo que les planteé ahí, ¿no? Entonces, cuando dice primer orden, ¿a quién se está refiriendo? A estas dos de acá, ¿no? Como acá hay dos variables, me está refiriendo a estas de acá, ¿no? Derivadas de primer orden, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? ¿Correcto? Listo. Entonces, a ver, lo que significa que primero voy a hallar la derivada de la función, voy a hallar la derivada, vamos a ver la derivada de f con respecto a x, ¿no? Y recuerden que cuando yo derivo con respecto a x, jóvenes, y es constante, ¿no? Acá, y es constante. No se olviden que acá, y asumimos como constante. ¿Ok? Listo. Entonces, lo que tengo que hacer ahora, acá, es decir, a ver, primero, ¿no? Acá yo veo una potencia, jóvenes. Si ustedes observan acá en este ejercicio, acá este ejercicio tiene una potencia. Hay una potencia. Todo esto que está acá, elevado a una potencia. Esto es como un u a la n, ¿no? Entonces tengo que recordar acá mi fórmula. Jóvenes, cuando nosotros derivamos u a la n, esto aquí es igual n por u a la n menos 1 por la derivada de 1. Esto hay que recordar. Ojo que acá, para esta parte de derivadas parciales, tienen que saber recordar todas las fórmulas que hemos aprendido en las primeras 2 semanas. Todas las fórmulas que han aprendido a derivar. ¿Ok? Listo, entonces vamos a aplicar esto. U a la n, sabiendo que y es constante, ¿no? Entonces decimos, a ver acá, f de x va a ser igual. Este 2/3 baja, por u, este u queda igualito, más y medios, elevado a la n menos 1, 2/3 menos 1, por la derivada de u, por la derivada de x cubo más y medios derivada. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Estoy aplicando la regla de potencia. Entonces, acá a la hora que yo derive este paréntesis, este último, cuando me toque derivar acá lo de adentro, ahí tengo que recordar que y es constante. ¿Ok? ¿Y cuánto es la derivada de una constante? Ya saben ustedes que la derivada de una constante cuando está solita es 0. ¿Ok? Entonces derivamos acá. Continuamos. F sub x va a ser igual a 2/3 por x al cubo más y medios. Todo esto elevado a 2/3 menos 1 es menos 1/3, ¿no? Menos 1/3. A la menos 1/3. Por, jóvenes, esta derivada. Derivada de x al cubo, como yo estoy derivando con respecto a x, derivo x, pues, ¿no? Entonces acá tengo que derivar esta x. Esto lo tengo que derivar, ¿no? Porque es la variable, ¿no? X es la variable, entonces tengo que derivar el x. Esa derivada sería 3x al cuadrado. ¿Correcto? Más, como y es constante, ojo, y es constante, ya está arriba escrito,
Y es constante, entonces Y medios también será constante, pues si Y es constante, la mitad de Y también es constante, obviamente, ¿no? Este Y está solito ahí, no hay ninguna variable, entonces esa derivada es 0. ¿Correcto? Entonces f sub x va a quedar así, 2/3 de x al cubo más y medios a la menos 1/3 por 3x al cuadrado, ¿no? 3 con 3 se simplifica. Joven, este x cuadrado lo puedo poner adelante, ¿no? Recuerden ustedes que si yo tengo a por b por c, lo mismo que ponga c por a por b, ¿no? En el producto esto se puede poner adelante, ¿no? 2 por 3 por 4 es lo mismo que 4 por 2 por 3, ¿no? La multiplicación es conmutativa, ¿no? ¿Correcto? Entonces tienen que recordar, porque a veces me dicen, profe, ¿por qué lo pasó adelante? ¿No cambia? No, no cambia, porque esto es producto. Entonces, f sub x va a ser igual, este x cuadrado lo paso después del 2 por x al cubo más y medios a la menos 1/3. Listo. Profesor, ¿se puede reducir más? Sí, se puede reducir más, dependerá de las claves, ¿no? Pero por ahora, ahí está bien, ¿no? Si yo veo que en las claves esto está como raíz, lo pongo como raíz, ¿no? Entonces ya depende ya, pues, ¿no? Pero ahí ya está terminada, la resolución está ahí. Ya dependerá de las claves, ¿no? Si es que son para marcar, ¿no? Dependerá de las claves. 2. F sub y. Cuando yo derive f sub y, jóvenes, recuerden acá que ahora x es constante. X es constante. ¿Ok? Listo, entonces igualito aplicamos regla de la potencia, ¿no? Porque acá hay una potencia, entonces diríamos, bueno, f sub y va a ser igual, 2/3 baja el 2/3 por x al cubo más y medios a la 2/3 menos 1 por la derivada de u, por la derivada de x al cubo más y medios derivada. Ahora, acá tengo que recordar nada más que lo que yo voy a derivar ahora es esto, acá está el y. X al cubo es constante, ¿no? ¿Correcto? X constante, X al cubo es constante. Muy bien, acá tendríamos f sub y va a ser igual a 2/3 por x al cubo más y medios, 2/3 menos 1 menos 1/3 por derivada de x al cubo 0, porque esto es constante, más derivada de y medios, eso es 1/2. Listo. Entonces tendremos acá f sub y es igual a 2/3 por x al cubo más y medios elevado a la menos 1/3 por, acá me queda 1/2 nada más. Acá, este 2 con este 2 se simplifica, ¿correcto? Y me quedaría que f sub y va a ser igual a 1/3 por x al cubo más y medios a la menos 1/3. Listo. Esa es la respuesta. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que no se haya entendido? Jóvenes, ¿hay algo que no se haya comprendido? ¿Está claro, jóvenes? Sí, todo claro. Ojo que si no dicen nada significa que todo está claro, ¿no? Sí, todo claro entonces, ¿no? Listo, ya está. Ya, entonces, acá, jóvenes, simplemente el tema, ¿saben cuál es? Que ustedes hagan constante, jóvenes, que ustedes hagan constante la variable y cuando derivan con respecto a x. Y hagan constante x cuando derivan con respecto a y. Y lo otro es recordar todas sus fórmulas, pues, ¿no? Hay que recordar, ¿no? Esto tienen que recordar. Si no recuerdan sus fórmulas, jóvenes, ¿cómo derivan acá? Porque miren, acá lo único nuevo que hemos aprendido en esta semana, o sea, ¿qué es lo nuevo acá? Esto, que cuando yo derivo con respecto a x, y constante. Y cuando derivo con respecto a y, x constante. Ese es lo nuevo. ¿No? Ese es lo nuevo. Porque lo demás ya ustedes saben derivar, ¿no? Saben derivar. Entonces no hay que olvidarse de las primeras semanas de clase. Ya, ahora vamos a derivar este, miren. Todo es parecido, ¿no? Vamos a derivar este de acá. Ya, vamos a derivar este de acá. Listo, igual, ¿no? Vamos a derivar con respecto a x.
Ahora, pero miren, acá hay un detalle. X está acá y también está acá. Entonces acá hay un producto de funciones, jóvenes. Acá hay un producto de funciones. Este es como si fuese el U y este es como si fuese el B. Acá hay un producto. Entonces tengo que recordar la regla del producto. ¿Se acuerdan la derivada de un producto? Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿no? Tienen que recordar eso. La regla del producto. Entonces decimos lo siguiente. F sub X va a ser igual. La derivada del primero. Miren, voy a colocarlo y después derivamos. ¿Eh? Derivada del primero, primer término, por el segundo, más el primero, primer término, por la derivada del segundo. Logaritmo de x cuadrado más y al cuadrado, derivada. Así es, ¿no? ¿Correcto, jóvenes? Estamos aplicando acá regla del producto, porque estamos en derivadas. Entonces, ahora vamos a derivar lo que corresponde, ¿no? F sub x va a ser igual. A ver, derivamos el paréntesis. Recuerden que, ojo, y acá vamos a anotarlo, un poquito más arriba lo vamos a anotar. Yo estoy derivando con respecto a x. Si derivo con respecto a x, y constante, ¿correcto? Entonces yo acá estoy derivando con respecto a x, a este, y constante, ¿ya? Entonces decimos acá, a ver, la derivada de x al cuadrado es 2x, más la derivada de y cuadrado 0, porque y es constante. Todo esto por el logaritmo de x cuadrado más y al cuadrado. Más, este lo escribimos igualito, x cuadrado más y al cuadrado. Y acá tengo que derivar el logaritmo, jóvenes, pero acá tengo que recordar nuevamente la fórmula del logaritmo. La derivada del logaritmo de u, jóvenes, ¿a qué es igual? U' sobre u. ¿Correcto? U' sobre u. Entonces acá será, el u es este, ¿no? Este es el u, ¿no? Será u' sobre u. Entonces esto será x cuadrado más y al cuadrado prima derivada sobre lo mismo, ¿no? Sobre lo mismo. Ojo, esto de acá es primera semana, clase 2 del curso, clase 2 del curso. ¿Ya? Entonces nuevamente, ¿ah? Sería, aplicamos regla del producto, derivada del primero, acá está el apóstrofe que me está indicando derivada, por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, acá está el apóstrofe que me indica derivada. Derivamos esto, como y es constante, derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de y es 0, por este término. Esto de acá, y acá tenemos un logaritmo. Joven, tengo que recordar la fórmula del logaritmo, es u' sobre u. Ah, entonces acá será u' sobre u. Me falta derivar esta parte, ¿no? Acá ya observo que este x al cuadrado más y con este se va a simplificar, ¿no? Entonces estamos mirando eso de hecho. F sub x va a ser igual, acá me queda 2x por el logaritmo de x cuadrado más y al cuadrado más, jóvenes, acá, derivada. Acá estoy derivando, ojo, con respecto a x. Esto es lo que tengo que derivar, ¿no? El y es constante, ¿no? 0 sería su derivante. La variable es x. Entonces acá, derivada de x cuadrado, eso es 2x. La derivada de y cuadrado, eso es 0. Lo voy a poner, ¿ah? No es necesario, pero lo pongo para que ustedes lo noten. ¿Ah? Por lo tanto, el f sub x será igual a 2x por el logaritmo de x cuadrado más y al cuadrado más 2x. 2x. Jóvenes, ¿qué podemos hacer? Acá ya es la respuesta, pero de repente podemos simplificarlo un poco más. F sub x va a ser igual. Puedo factorizar 2x, ¿no? Factorizo 2x y dentro me va a quedar logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más 1, ¿no? Porque si saco 2x, me quedaría el 1. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Esto sería, jóvenes, con respecto, esa es la derivada con respecto a x. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Con respecto a y. Si derivo con respecto a y, jóvenes, acá consideramos a x constante. ¿Ok? X es constante. Entonces, a ver, vamos a derivar con respecto a y. Derivada con respecto a y va a ser igual.
Lo mismo, ¿no? Regla del producto, será derivada del primero, x cuadrado más y cuadrado, derivada por el segundo, que es logaritmo de x cuadrado más y al cuadrado, más el primero, x cuadrado más y al cuadrado, ¿correcto? Vamos a poner esto un poquito más allá. X cuadrado más y al cuadrado por la derivada del segundo, que sería el logaritmo de x cuadrado más y al cuadrado, derivada. ¿Ok? Listo. F sub y va a ser igual. Yo estoy derivando con respecto a y, ¿no? Entonces lo que yo voy a derivar es esta. Esta es la variable, esta es lo que voy a derivar acá, ¿no? Entonces la derivada de x, ¿cuánto es? 0, ¿no? Porque es constante. Entonces sería 0 más derivada de y cuadrado, eso es 2 veces y. Por el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Más x cuadrado más y cuadrado. Y acá, jóvenes, derivada del logaritmo. Lo mismo, ¿no? U' sobre u. Entonces acá sería x cuadrado más y al cuadrado, derivada sobre lo mismo, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. U' sobre u. ¿Qué notamos acá? X cuadrado más y cuadrado se simplifica. ¿Ok? Entonces acá tendríamos que f sub y va a ser igual, acá me queda 2 veces y por el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, más, y acá me queda derivada. Acá estoy derivando con respecto a y, esta es la variable. Esto es constante, ¿no? El x es constante, entonces acá me queda 0, 0 más derivada de y cuadrado, 2 veces y. Por lo tanto, el f sub y será 2y por el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más 2 veces y. Podemos factorizar 2y, ¿no? Factorizamos 2y y me quedaría el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más 1, ¿no? Porque estamos factorizando el 2y. Y esa sería la respuesta. Bueno, tenemos dos respuestas ahí. Cualquiera de las dos es válida. Jóvenes, preguntas. ¿Alguna duda, jóvenes? Miren, acá nuevamente hay que recordar, ¿ah? Hay que recordar temas anteriores, ¿ah? Si ustedes no recuerdan esto, no hay forma de que les salga ese ejercicio. ¿Está claro, muchachos? Algo que no se entienda, jóvenes. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas, jóvenes? ¿Ninguna? No hay preguntas. Todo claro. Todo bien. ¿Sí? Ya está. Entonces, si está todo claro, podemos continuar, jóvenes. Podemos continuar. ¿Ya? Listo. Vamos a continuar con esto, entonces. Ahora vamos a ver, acá me dicen calcular las derivadas parciales de segundo orden, jóvenes. Miren, ¿ah? Si me dicen segundo orden, ¿a qué están refiriéndose? Están refiriéndose a estas de acá, ¿no? La teoría. Miren, ¿ah? Vamos a la teoría. Segundo orden son estas. Acá está, ¿no? Derivada de segundo orden. O sea, me dan la función y yo tengo que hallar estas de acá. Estas derivadas de acá. Y para hallar estas de segundo orden, ¿qué tengo que hacer primero? Hallar estas dos, ¿no? Porque si no hallo estas dos, no van a salir estas de acá, ¿no? ¿Correcto? No van a salir estas de acá. ¿Ok? ¿Puedo usar esta notación que está acá o puedo usar esta notación también, ¿no? Más fácil es usar esto, ¿no? Que estar viendo D2, Z, ¿no? Más fácil es usar esto, ¿no? No pueden usar esto. Me piden hallar estas derivadas de segundo orden. O sea, ¿qué tengo que hallar primero? F de X, F de Y. Y luego a este F de X volverlo a derivar con respecto a X y volverlo a derivar con respecto a Y. Y a este F de Y volverlo a derivar con respecto a X y volverlo a derivar con respecto a Y. Esto es lo que me están pidiendo. ¿Ok? Listo. Esto, jóvenes, es un tema de que ustedes tienen que practicar. ¿Ah? Acá se les dice cómo. Ahora, ustedes tienen que practicar esto, muchachos. Tienen que practicar. Ya, vamos a hacer igual un par.
¿Ya? Vamos a hacer un par. ¿Listo? Ya está. Acá tenemos la función. Lo primero que ustedes van a hacer acá es hallar f de x. Bueno, lo primero, el f de x. Para yo hallar el f de x, recuerden quién es constante. Constante va a ser y. F de x. Igual. A ver, entonces acá yo tengo que derivar acá x y tengo que derivar esto, ¿no? Constante es y, ojo, ¿ah? Ya está. Entonces, derivamos. Derivada de x al cubo, derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, ¿no? Entonces sería 3x al cuadrado por y a la quinta. Ese y a la quinta lo escribimos nada más porque es la parte constante, ¿no? Si el y a la quinta hubiera estado solito, eso sí es cero, ¿no? No se olviden porque es constante. Pero acá no está solito, está acompañando al x, ¿no? Entonces ustedes ya saben que ahí jóvenes, ojo, voy a escribirlo acá ya, f de x, voy a hallar f de x, y acá y es constante, ¿no? Y es constante. ¿Ok? Más, derivamos el x a la cuarta. El 4 baja, ¿no? Y se encuentra con el 2. Entonces sería 8x al cubo. Por y, ¿no? Por y. Jóvenes, hasta ahí, ojo, yo voy a avanzar paso a paso y en cada paso voy a preguntar si está claro. ¿Ya? Yo voy a avanzar y en cada paso voy a preguntar. Porque no quiero llegar al último y recién que me dan, profe, ¿puede repetir la primera parte? Porque ya es más difícil porque ya está todo hecho, ¿no? En cambio, cuando vamos por partecitas, ustedes pueden preguntar, jóvenes, ¿ah? No esperen al final. Si en algo se distraen, me avisan. A ver, en esta derivada, ¿hay alguna dificultad, jóvenes? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo claro? Listo, sigamos. Todo claro, sigamos. Perfecto, ya. Este es de primer orden, ¿no? Con respecto a que yo a esta que está acá tengo que volverla a derivar. A esta tengo que volverla a derivar. ¿Correcto? Entonces, a esta f de x, miren, la pongo de color negro, f de x, voy a volver a derivar con respecto a x. Miren, estoy colocando el color rojo que significa que al f de x voy a volver a derivar. ¿Ok? A ver, ¿cuánto me sale esto? Tengo que ver dónde está x, pues, porque voy a volver a derivar con respecto a x. Acá está x y acá está x. Nuevamente ahí, y es constante, ¿no? Y es constante. Derivo con respecto a x, y constante. Entonces, jóvenes, acá, al derivar el x cuadrado, el 2 baja y multiplica el 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 6, ¿no? Entonces sería 6 veces x al cuadrado. Y, perdón, 6 veces x, ¿no? Baja el 2, 3 por 2, 6 veces x. Y el y a la quinta, que es constante, está acompañando ahí, sigue acompañando. Más, acá, el 3 baja, voy a derivar x al cubo, el 3 baja por el 8, sería 24 veces x al cuadrado, ¿no? El y está acompañando, sigue acompañando ahí. Listo. Esa es la segunda derivada con respecto a x. Ahora, a esa misma vamos a volver a derivar. Vamos a volver a derivar, ¿no? A este f de x vamos a volverlo a derivar, pero ahora lo vamos a derivar con respecto a y. ¿Ok? Vamos a volver a derivar con respecto a y. Entonces, jóvenes, ya no vamos a derivar esto que está acá. Ya no vamos a derivar el x. Vamos a derivar ahora y. ¿Correcto? Entonces marcamos, acá está, vamos a derivar este. ¿Correcto? Eso vamos a derivar. Entonces acá igualito, este 5 baja, ¿no? Este 5 baja a multiplicar. Pero jóvenes, ¿se puede multiplicar por el 3 directo, no? Si el 5 baja a multiplicar, entonces 5 por 3, ¿cuánto sería? 15. Ahí te pongo el 15. Ojo, estoy haciéndolo directo, ¿no? Baja el 5 y multiplica el 3, que es 15. El x al cuadrado se escribe igualito. Y el y queda su exponente disminuido en 1, ¿no? Porque si el 5 baja, el exponente se disminuye en 1 a la cuarta. Más, acá, la derivada de y, ¿cuánto es? 1, ¿correcto? La derivada de y, ¿cuánto es? 1. Entonces, ¿qué me queda? 8x al cubo. Ya no voy a escribir el 1, ¿no? No voy a escribir esto, ¿no? Porque se supone que ya se entiende que es derivado con respecto a y esa derivada es 1. Ese 1 no se escribe.
no se escribe. Se entiende que ahí está. Jóvenes, hasta ahí. ¿Alguno de ustedes, jóvenes, tiene alguna duda? ¿Ninguno, muchachos? ¿Todo ok? ¿Podemos seguir? Ya, sigamos. Ojo que esto lo vamos a usar la próxima clase, ¿ah? Ya la próxima clase yo derivo nada más, se supone que ya ustedes saben lo que estoy haciendo, ¿no? Por eso es la clase del día de hoy. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora, ¿qué me falta? Derivar con respecto a y acá, ¿no? Vamos a derivar con respecto a y. Vamos a derivar con respecto a y. ¿Ok? Entonces, acá arriba, jóvenes, vamos a derivar con respecto a y. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Vamos a derivar, jóvenes, con respecto a y. Entonces, esta misma, pero ahora decimos, ¿dónde está y? Ah, acá está y acá está y. Entonces, hacemos la primera derivada, ¿no? Primer orden, ¿no? Jóvenes, con respecto a y. El 5 baja, ¿no? Baja el 5. Entonces, lo vamos a poner de frente y delante, ¿ah? No lo voy a poner al costado del y, lo voy a poner delante, porque ustedes saben que es conmutativo, lo puedo ubicar en cualquier lugar a ese 5. Entonces, por x al cubo, y el exponente queda disminuido en 1 a la cuarta. ¿Ok? Baja el 5 y el exponente se le resta 1. Ahí está, 5x cubo y a la cuarta. Más, la derivada de y es 1 por 2x a la cuarta. O sea, 2x a la cuarta por 1. Pero ya saben que ese 1 está de más, no se escribe. No se escribe, lo borramos. Entonces quedaría ahí. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Todos? ¿Sí? Ya está. Ahora, a este tengo que volverlo a derivar ahora, ¿no? Tengo que volver a derivar. Y vamos a derivar a este f de y, lo vamos a derivar ahora con respecto a x. ¿Correcto? Miren, estoy yendo para allá, ¿no? Al f de y de color negro, esa derivada, lo derivo ahora con respecto a x. Entonces, ¿qué voy a derivar? Acá está x y acá está x. Voy a derivar ese x que está ahí. ¿Ya? Y constante, recuerden, ¿no? Y constante. ¿Ya? Acá cuando estoy derivando con respecto a y, ojo, acá estamos haciendo el de respecto a y, no se olviden que estoy asumiendo x constante, ¿no? Ya, a ver, derivamos. Si derivo x al cubo, el 3 baja, se encuentra con el 5 y sería 15. X le restamos 1 al exponente al cuadrado. El y a la cuarta lo escribimos nada más porque está acompañando ahí al x. Más la derivada de 2x a la cuarta, baja el 4, se encuentra con el 2 y sería 8x y le restamos 1 al exponente. ¿Ok? Esa es la derivada de y con respecto al x. Ya. ¿Qué hacemos? Nuevamente, ¿no? Nuevamente. A esta derivada con respecto a y, vamos a volver a derivar, jóvenes. Pero ahora vamos a derivar con respecto a y. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que a esta vamos a volver a derivar, pero con respecto a y, ¿no? Con respecto a y. Estamos yendo para allá, ¿no? Y la tenemos acá y acá no hay y. A buena hora, esto sería constante, ¿no? Entonces decimos lo siguiente. Derivando. Acá, y a la cuarta, baja el 4. Se multiplica con el 5, ¿no? 5 por 4, 20. X al cubo lo escribimos igualito y acá sería y, le restamos 1 al exponente al cubo. Y la derivada de 2x a la cuarta, jóvenes, sería 0, porque recuerden que x es constante. Si x es constante, x a la cuarta es constante. 2 por x a la cuarta sería constante. Todo esto es constante. Y la derivada constante, ¿cuánto es? 0. Pero ya no se escribe ese 0. Se entiende que esa derivada es 0. ¿Correcto? Entonces ya no lo pongo. Ya no lo pongo. Y ahí tendríamos, jóvenes, las derivadas de segundo orden. Preguntas, jóvenes. ¿Todo claro, muchachos? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Por qué hay silencio absoluto?
¿Qué dice Luz? Luz Rocío, coméntame. ¿Está claro, Luz? Cielo. A ver, jovencitos. Luz, cielo. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Qué dicen, jovencitas? A ver, ¿están o no están? ¿O está su nombre nada más? A ver, ¿qué dicen? Luz, cielo. ¿Qué dice Alison? Fabián. Alison, Fabián. Ya, está claro. Alison, ¿qué dice Alison? Perfecto, ya está. Luz y cielo, creo que se han juntado y han desaparecido. Ya, perfecto. ¿Qué dice Iván? Joan. Iván, Joan. Ojo, esto es como asistencia. Ya, perfecto, Joan. ¿Qué dice Iván? Iván, Jacqueline, José. Iván, Jacqueline, José. Ya, Jacqueline, todo bien. José, perfecto. Ya, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos han quedado, a ver, Jacqueline. Nos ha quedado Cielo y Alison. Ya, bueno. Ojo, esto es asistencia, yo voy tomando asistencia con esta. No, perdón, Alison sí, no, nos ha quedado Cielo y Luz, ¿no? Cielo y Luz. Ya, ahora, presten atención muchachos, vamos a hacerla más fácil todavía. Más fácil todavía. Yo les indiqué, jóvenes, que nosotros nuestros resultados los podemos chequear en calculadora, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se calcula esto en la calculadora? Entonces, yo les expliqué la calculadora de derivadas, ahí está. Voy a desarrollar lo mismo en la calculadora de derivadas, ¿correcto? Voy a hacer lo mismo en la calculadora de derivadas. ¿Ya? Primero voy a hallar la derivada con respecto a X y luego voy a hallar la derivada con respecto a Y. ¿Ok? Vamos a hallar la derivada con respecto a X y luego la derivada con respecto a Y. Entonces, este mismo ejercicio, este mismo que está acá, lo vamos a pasar a otra página, pero donde lo vamos a calcular con derivadas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero con respecto a X y con respecto a Y. ¿Ok? Ahí les he compartido nuevamente la calculadora por si se les perdió, se les perdió el link, bueno, ahí la tienen nuevamente. ¿Ya? Entonces nos ubicamos acá en la calculadora, jóvenes. ¿Listo? Ya, y acá escribimos la función. Escribimos la función. La función es x cubo y a la quinta. Escriben nada más igualito, ustedes ya han usado esto, ¿no? X cubo y a la quinta más, el otro término es 2x cuarta y. 2x cuarta y. ¿Listo? Ya. Y acá ya está, miren, dice, ¿no? Con respecto a X, dice, ¿no? Con respecto a X. Entonces ya está ahí con respecto a X, jóvenes. Entonces ya no hay nada que hacer y más que dar clic en ir. Hay que dar clic en ir nada más acá. ¿Ok? Entonces damos clic en ir. Jóvenes, ahí en un instante se calcula, ¿no? Se calcula esa derivada, ¿no? Correcto, entonces lo primero que hacemos es eso. Escribimos la función y luego hallamos el resultado. El resultado lo van a tener en la parte inferior. Acá está. 8y al cubo más 3y a la quinta, y si quieren está factorizado, ¿no? Correcto, las dos son válidas, las dos son válidas. Si quieren ver los pasos, ponen mostrar pasos, con eso ya ustedes saben. ¿Ok? Listo, entonces yo voy a copiar esto. Esta es la segunda derivada, ¿no? Perdón, es la primera derivada con respecto. Voy a copiar la primera nada más. ¿Eh? ¿Ya? Ese sería con respecto a X. Con respecto a X. ¿Ya? Con respecto a X. Ahora, jóvenes, ¿cómo hacemos con respecto a Y? Lo mismo,
Suben ustedes, ¿no? Suben, dicen, bueno, voy a derivar con respecto a Y. Y acá, ¿cómo hago para que derive con respecto a Y? Porque acá está el X, ¿no? Entonces me voy acá donde dice opciones y digo, ¿no? Variable de diferenciación. Voy a derivar con respecto a Y. Con respecto a Y. Entonces busco Y. Acá está, ¿no? Entonces voy a derivar, porque pueden haber otras letras, ¿no? Con respecto a Y. ¿Ok? Ese sería el paso entonces, no se olviden. Hay que indicar con respecto a qué variable, jóvenes, van ustedes a derivar. ¿Ya? Eso tiene que ser claro. Indicar la variable. Y luego dan clic en ir, nada más. Dan clic en ir. ¿Ya? Igual ahí le van a salir los pasos, ¿no? Ahí le van a salir los pasos. Si ustedes quieren ver los pasos, pueden mostrar los pasos. Correcto, pueden mostrar los pasos. Y a continuación van a poder ver ustedes el resultado. ¿Ya? Entonces bajamos y ahí está, ¿no? Está factorizado si quieren o si no, como está. Nosotros vamos a copiar el primero. Esto lo voy a copiar en la pizarra, ¿ya? Y vamos a irnos a la pizarra para ir viendo nuestros avances. Entonces regresamos a la pizarra. ¿Correcto? Entonces nos regresamos, jóvenes, regresamos a la pizarra. Y listo, ya acá yo te he copiado, miren, la primera parte, lo que yo iba hablándoles a ustedes y iba copiando. ¿Ya? Entonces acá tenemos las primeras derivadas, ¿no? Tenemos las primeras derivadas. Entonces acá, la primera es el f sub x, ¿no? El f sub x. Entonces acá está, derivo, hay que ingresar, y acá está, ¿no? Este es el f sub x, ¿no? La derivada con respecto a x. Aquí me está indicando, pues, ¿no? Derivada con respecto a x, ¿no? Ahí me está indicando que está derivando la función con respecto a x, ¿ya? Y esta es la segunda, ¿no? El f sub y. Y acá me está indicando que está derivando con respecto a y. Miren, acá me está indicando que deriva con respecto a x, ahí estoy derivando con respecto a y. Y no se olviden, para indicar eso, esto es clave, ¿no? Indicar la variable, ¿no? Con la que voy a derivar. Y este sería el f sub y. El f sub y. Ahora, si nosotros revisamos nuestras respuestas, acá tenemos el f sub x, ¿correcto? Si ustedes revisan, obviamente tiene que coincidir, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Puede estar en otro orden, no hay problema, pero tiene que coincidir, ¿no? Nuestra respuesta con lo que hemos hallado, jóvenes, en la calculadora. El orden no interesa, ¿no? Porque recuerden que hay conmutatividad, ¿no? Es lo mismo decir 5 más 8 que 8 más 5, claro, es lo mismo. Es lo mismo decir 3 por 2 que 2 por 3, claro, es lo mismo. Entonces, eso no es problema. ¿Ya? Entonces, acá lo estoy colocando para simplemente hacer la comparación. ¿Ya? Entonces, acá tienen, miren, este de acá, 3x cuadrado, 3y a la quinta x cuadrado, acá está, pues es 3y a la quinta x, sino que lo tengo ordenado acá, ¿no? Nosotros lo hemos hecho ordenado. Acá tengo 8yx cubo, acá está, 8x cubo y, ¿no? Entonces está ordenado el de acá, ¿no? Acá igual, ¿no? 5x cubo y a la cuarta, así acá sí salió igualito, acá sí salió igual. Jóvenes, ahora nos vamos por la segunda derivada. ¿Ya? Vamos a hallar el f de xx. Vamos a hallar ahora f de xx. ¿Ya? El f de xx. La segunda derivada con respecto a x. ¿Ok? Listo, entonces nos vamos acá y nos vamos a nuestra ventana. ¿Ya? Calculadora. Ya, entonces yo quiero hallar la derivada del f de xx. ¿Ya? Entonces tengo que ver primero que acá esté el x, ¿no? La variable es x. Entonces regreso a mi variable x. Entonces acá voy a hallar la derivada de x, pero si yo lo dejo así como estaba, a calcular la primera derivada. Yo quiero calcular la segunda derivada. Acá dice orden de la derivada, dice acá en el menú, ¿no? Entonces acá voy a cambiar y voy a poner segundo orden. Ya. Entonces miren, estoy hallando dx cuadrado. Este es el f de xx, recuerden. ¿Ya? Entonces esto es importante que ustedes puedan ver. De nada vale tener una calculadora si no la sé usar, ¿no? Es como las calculadoras, tenemos las científicas, tiene como 500 botones y solamente uso más, menos, por, entre, ¿no? Entonces, como no tenerla. Muy bien.
Ahí está. ¿Qué hago ahora? Clic en ir, ¿no? Damos clic en ir. Para calcular, jóvenes, para hacer el cálculo de esa segunda derivada. Entonces, ahí tenemos nosotros, jóvenes, el cálculo de la segunda derivada con respecto a x, ¿no? Con respecto a x. Entonces, ustedes bajan, ahí está el resultado, factorizado inclusive, ¿no? Le dan factorizado, ¿no? Segunda derivada. ¿No? La segunda derivada, le están dando factorizado. Nosotros no necesitamos factorizado, podemos dejar sin factorizar. ¿Ya? Nos conviene acá, bueno, vamos a copiarlo los dos, ¿ya? Vamos a copiarlo los dos. Segunda derivada. Si vamos a copiar esto, ya está. Listo, y ahí tienen, jóvenes, la segunda derivada con respecto a x. Con respecto a x. Ahora, podemos derivar con respecto a y también, claro. Derivamos con la segunda derivada con respecto a y. Entonces subo nuevamente acá. Y acá está con respecto a x. Yo voy a derivar ahora, pero le voy a cambiar. Ahora voy a derivar la segunda derivada con respecto a y. Ojo, me está dando dy al cuadrado. Me está dando la segunda derivada con respecto a y. No me está dando esa derivada parcial mixta. xy, yx no me da. Solamente me está dando acá la calculadora las segundas derivadas, pero con respecto a x y a y. ¿Ya? Entonces, jóvenes, acá tendríamos nosotros la segunda derivada. Vamos a poner esto un poquito más arriba. Correcto, la segunda derivada con respecto a y. Damos clic en ir y ahí me sale el resultado. Correcto, entonces bajamos y ahí está, ¿no? Al último, ¿no? Al último está. Correcto, la segunda derivada tenemos acá. Con respecto a y. Con respecto a y. Entonces vamos a regresar a la pizarra para ir viendo lo que hemos calculado. ¿Correcto? Ir viendo lo que hemos calculado. Cerramos acá y nos vamos a nuestra pizarra. Ya está. Hemos calculado nosotros acá el f de xx. F de xx. Entonces, acá vean ustedes, f de xx es lo mismo que escribir segunda derivada de la función de f de xy, ¿no? La segunda derivada con respecto a x, ¿no? Con respecto a x. Es lo mismo, ¿no? F de xx. Ya está. Acá me está indicando que estoy calculando esto, ¿no? La segunda derivada. Entonces no se olviden que acá tengo que poner 2, que indique la segunda derivada. Y acá estaría el resultado, ¿no? Este sería la segunda derivada. Esto de acá es el f de xx. F de x. Si quieren lo colocan así, si quieren lo colocan como está arriba, no hay problema. Y acá estamos hallando el f de y. ¿Correcto? F de y. Acá tenemos f de y. Y acá está el resultado, f de y. ¿Correcto? Ahí está el resultado. Entonces, jóvenes, este f de y, recuerden que es lo mismo que colocar segunda derivada de la función, o de z si quiero le pongo, con respecto a y. Así, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ahora, mis resultados, acá los tengo. Vamos a copiar, acá está el f de xx. El f de xx. Se pasó. A usted, profe, no se parece. No se parece, sí se parece, muchachos. Ahí está, ¿no? Si ustedes multiplican acá, por ejemplo, multiplican, dicen, ¿no? 6xy por 4x, ¿qué les da? 6 por 4, 24, 24x cuadrado y, acá está, 24x cuadrado y. Si ustedes, luego multiplico el de acá por este.
6y por y a la cuarta. 6y a la quinta x. Me da el de acá. 6y a la quinta x. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, muchachos. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo único que tienen que ustedes es, si quieren, lo ponen así. Como les digo, pues la calculadora tiene su forma de presentar los resultados. ¿No? Cuando ustedes van evaluando, van calculando, les sale lo mismo. Solamente cambia la presentación, nada más. Solamente cambia la presentación. ¿Ya? Y el último, ni hablar, pues ese está recontra confirmado, ¿no? Acá está. Ya, ese es este. Ya está. Ese salió igualito, ¿no? Igualito. Ya, la pregunta es, profesor, y esta mixta, esta que está acá, bueno, si ustedes se dan cuenta, nos han salido iguales, ¿no? Ustedes van a encontrar que esta se le llama mixta. ¿Por qué se le llama mixta? Porque está derivada con respecto a x, luego con respecto a y, o primero con respecto a y, luego con respecto a x. Jóvenes, cuando estas dos son iguales, significa que esta función es continua, ¿ya? Esto quizás lo comentemos más adelante, ¿ya? Pero este es un tema de que la función es continua. Funciones, cuando son iguales, nosotros vamos a trabajar con funciones continuas, ¿ya? Entonces siempre estas nos van a salir iguales, ¿ya? Siempre estas mixtas nos van a salir iguales. Entonces, ¿cómo hallo esta mixta? Entonces, jóvenes, yo tengo que escribir, la calculadora no me lo da directo, ustedes han visto. Ah, pero si yo escribo esto como si fuese una nueva función, o sea, yo escribo esta derivada como si fuese una nueva función, y la derivo, pero con respecto a y, entonces me va a dar esto. O sea, yo tengo que escribir la deriva, no la de acá, porque esta de acá, de acá no puedo pasar a esto. Ya han visto ustedes. Pero de acá puedo pasar a esta. Y de esta puedo pasar a esta, sí. Entonces voy a escribir esta que está acá. 3x cuadrado y a la quinta, 8x al cubo y, y lo voy a derivar con respecto a y. ¿Correcto? Lo voy a derivar con respecto a y. Eso lo vamos a hacer en la calculadora. ¿Ya? Lo vamos a hacer en la calculadora. Entonces, jóvenes, ese es para que vean cómo sacan la mixta, porque eso no sale directo. Es para que ustedes vean cómo sale la mixta. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir acá arriba, vamos a borrar esto que está acá, y vamos a escribir ya la derivada, ¿no? La derivada nosotros la tenemos, ¿correcto? Vamos a escribir la derivada. La derivada, jóvenes, hemos visto que es 3x cuadrado y a la quinta, 3x al cuadrado y a la quinta, estoy escribiendo la derivada con respecto a x, ¿no? Estoy escribiéndola. 3x cuadrado y a la quinta, todo esto más, me salió más 8x cubo y, 8x cubo y, más 8x al cubo y. ¿Listo? Ya, pero no vamos a hallar la segunda derivada, solamente vamos a hallar la primera derivada nada más. Vamos a hallar la derivada. A esta, esta es la derivada con respecto a x. A ver, acá salió algo. X, acá era x al cubo y, ¿no? X al cubo y. Ahora sí. Ya, esto que yo he escrito acá es la derivada con respecto a x. La voy a volver a derivar, pero ahora la voy a derivar con respecto a y para encontrar la derivada parcial mixta. ¿Ok? Entonces no se olviden de este pasito. Ya, ojo, esto yo no lo voy a volver a repetir, ¿ah? Esta clase queda grabada, si ustedes quieren lo pueden volver a escuchar N veces, pero van a ver que en las clases más adelante yo ya no lo voy a volver a hacer. O sea, el estudiante que faltó tiene que ver la grabación, necesariamente. Si no, ¿cómo va a practicar? Ya, para hallar la derivada parcial mixta, entonces miren, estoy derivando con la calculadora. Estoy derivando con la calculadora, jóvenes. Voy a hacerlo con uno nada más, ustedes lo prueban con el otro. ¿No? Ya estoy derivando voy a derivar con la calculadora y vamos a poner clic en ir, ¿no? Damos clic en ir. ¿Ya? Entonces acá, clic en ir. Y va a derivar, esa que es con respecto a x, la va a derivar con respecto a y. Y van a ver que sale el resultado. Acá está. Este es nuestro resultado. Factorizado, bueno, ¿no? Ya está. Vemos cómo hemos sacado esto. Ahí está. Lo voy a colocar así, ¿no? Sin factorizar. Listo y regresamos. Regresamos.
Ya, acá está. Estoy colocándolo acá. Eso que hemos hecho, lo estoy colocando acá. Ya, entonces, jóvenes, esto de acá, voy a bajarlo esto un poquito para que se note. La otra ya la hacen ustedes, pues, ¿ya? Ya con lo que les he enseñado, ustedes ya es un tema de práctica nada más esto, ¿no? Pero no esperen el examen para practicar esto, pues, ¿no? De nada les serviría. Ya, entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que yo he ingresado acá, lo que voy a hacer acá es voy a hallar el f de xy, ¿no? Este es lo que voy a hallar, f de xy. Pero esto que yo he ingresado acá, esto de acá, es el f de x, ¿no? Sino que yo lo he ingresado como si fuese una función nueva, ¿no? Pero lo que yo he ingresado ahí es esto, es el f de x, esto. Es un 3x cuadrado y a la quinta más 8x y al cubo. Ya, eso he ingresado acá. Eso. Y lo estoy derivando con respecto a y. ¿Por qué? Porque yo he ingresado esto y lo estoy derivando con respecto a y. ¿Qué obtengo? Lo que voy a obtener acá es el f de x y y. F de x, ¿no? Porque al f de x que he ingresado lo estoy derivando con respecto a y. Y si ustedes observan, lo que yo estoy obteniendo es esto. El f de x y. Esto es lo que estamos obteniendo. ¿Correcto? Es lo mismo, ven ustedes, 15x cuadrado y a la cuarta, 8x al cubo. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces la calculadora no le da directo, pero ustedes lo pueden hallar. Pues. Basta recordar la definición, derivada de derivada. Entonces ustedes ponen la derivada y lo vuelven a derivar nada más. Jóvenes, preguntas. ¿Está claro, jóvenes, esta explicación? ¿Sí? ¿Todos? Para hallar el f de yx, ¿qué haría? Introduzco el f de y ese f de y lo derivo con respecto a x, ¿no? Entonces ya me saldría el f de yx. ¿Ok? Hay dos que se pueden hacer directas, ¿no? El f de xx y el f de y se puede hacer. Pero el f de xy y el f de yx hay que hacerlo manualmente ahí, ¿no? Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna, muchachos? ¿Todo claro? Perfecto. ¿Ya? Entonces miren que yo les doy, esta es una herramienta valiosísima. Ya como les comenté, me hubiese gustado que cuando yo estudiaba me hubieran dado estas calculadoras, me las hubiesen explicado. Ya, termino con esto rápidamente, ¿ya? Porque esto ya es fácil. ¿Ya? Me dice, ¿no? La fábrica de ropa deportiva Confección Chávez de Cajamarca produce dos tipos de polo, la de manga corta y la de manga larga. ¿Ya? Entonces tenemos acá, me dice, si la función de costo de producir X polo manga corta, entonces X es la cantidad de polos manga corta, ¿no? Manga corta, eso me dice el problema. Y Y de manga larga, Y es la cantidad de polos de manga larga, ¿correcto? Y me están dando su función de costos. Me están dando, jóvenes, esto que es su función de costos, ¿correcto? Función de costos. Me dice, calcula los costos marginales de producir 100 polos de manga corta y 50 de manga larga. Cuando me dice costos marginales, ya empezamos con eso la clase el día de hoy. Es la derivada, ¿no? Me están pidiendo la derivada de C con respecto a X y me están pidiendo la derivada de C con respecto a Y. Y me dice, cuando se producen 100 polos de manga corta, ya, esto que está acá, jóvenes, tengo que evaluarlo cuando X es igual a 100 polos manga corta, y cuando Y es 50. Nada más, eso es lo que tengo que hacer a ambos. O sea, ¿qué hago? Derivo, jóvenes, derivo con respecto a X, derivo con respecto a Y, y luego reemplazo. Y 50, X, nada más. Eso es lo que me están pidiendo. Ni siquiera me piden todavía interpretar los resultados, ¿no? Eso lo iremos a hacer más adelante. ¿Ya? Entonces voy a derivar, derivada de C con respecto a X, va a ser igual, jóvenes, con respecto a X, acá está X, acá está X. Todo el resto es constante, ¿no? Entonces el 2 baja, sería 0,14. X, ¿no? Baja el 2, 0,14X, más derivada de 75X, 75.
La derivada de 85y es 0, porque y es constante. La derivada de 6000 es 0 porque es constante. Ya está. 2. Derivada de c con respecto a y ahora. Si derivo con respecto a y, x constante. Ojo, ustedes se dan cuenta, jóvenes, esto es súper fácil, ¿ah? No hay nada complicado acá. Más difícil lo que hemos hecho hace un rato. Y está acá nada más, miren. El resto, ¿qué cosa es? Constante, ¿no? Derivada de 0,7x cuadrado constante, 0. Ya no lo escribo. Derivada de 75x constante, 0. No lo escribo. Derivada de 6000 es 0. No lo escribo. Derivada de 85y, 85. ¿Correcto? Listo. Ahora, ¿qué hago? Tengo que evaluar. Bueno, la derivada de c con respecto a x. Para evaluar se hace esto, joven. Se hace una rayita y se pone cuando x es 100 y y es 50. Esto va a ser igual, a ver, reemplazamos. Y no hay donde reemplazar, solamente está el x donde reemplazar. 0,14 por el x que es 100. Más 75. ¿Cuánto sale esto? Esto es 14 más 75, 89, ¿no? 89. Listo, soles, dólares, lo que diga el problema. Y acá, para el segundo ejercicio, me dicen, ¿no? Derivada de c con respecto a y igual, reemplazamos cuando x es 100 y y es 50. Acá, no hay donde reemplazar estos dos, antes sigue siendo 85. Si no hay donde reemplazar, sigue siendo 85. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Ya. La interpretación ahí, jóvenes, ¿cuál es? ¿No? ¿Qué diría yo? ¿No? Para la primera, ¿no? Cuando la producción de polos manga corta se incrementa en una unidad. ¿Qué unidad? De 100 a 101. Manteniendo constante la producción de manga larga, porque ya se mantiene constante, ¿no? En 50, los costos se incrementan en $89 aproximadamente. Esa es la interpretación. Lo voy a escribir ya, y con esto terminamos. ¿Ah? Correcto, vamos a escribir la interpretación de ese resultado. ¿Ya? Entonces, pues decimos, ¿no? Cuando la producción de polos manga corta, ¿no? Porque X es manga corta. Manga corta. Esa es lo que estoy derivando es con respecto a X, ¿no? Entonces, manga corta. Se incrementan en una unidad. ¿Qué unidad? De 100, porque he reemplazado el 100, ¿no? De 100 a 101. Vean que es similar a lo que hemos hecho antes, ¿ah? De 100 a 101. Manteniendo constante, porque hemos mantenido constante a la hora que hemos derivado, manteniendo constante la producción de polos manga larga en 50 unidades, ¿no? En 50, los costos totales se incrementan en 89 dólares o soles aproximadamente. Recuerden que este es un cálculo aproximado. ¿Correcto, jóvenes? Listo. ¿Y cómo hacemos para el segundo? Parecido. Lo he copiado yo porque es parecido. Acá está. Entonces, para el segundo es, ¿qué es lo que estamos derivando en el segundo? Estamos derivando con respecto a Y. Y Y es polos manga larga, ¿no? Entonces decimos, cuando la producción de polos manga larga sería acá, ¿no? Manga larga. Manga larga. Se incrementan en una unidad. ¿Qué unidad? Como Y 50, ponemos de 50 a 51, ¿no? Lo que estamos variando ahora es Y, ¿no? Porque estamos derivando eso. Manteniendo constante la producción de polos manga corta, ahora lo que mantenemos constante es la producción de manga corta, en 100, ¿no? 100, porque X es 100, en 100, los costos totales, a ver qué pasó con los costos totales, se fueron. Los costos totales, jóvenes, se incrementan en 85, es acá, ¿no? En 85 soles, dólares aproximadamente. ¿Ok? Esa sería la interpretación de cada uno de estos ejercicios. ¿Ya?
Queda en que ustedes lo revisen, lo estudien, lo repasen, muchachos, para que quede completamente claro y ya no haya dudas sobre este tipo de problemas, de costos marginales. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, hasta acá nos quedamos.